Mi nombre es Juan Pablo Muñoz. Ana María. Sara Torres, Feliz Maldonado. David Ernesto Vargas. Juanpa, por favor, cuéntanos. ¿Cómo fue tu experiencia de niño en las casas que escogiste? Pues primero, hace como unos 20 años, yo vivía en Montería con mis abuelos. En esa casa pues, íbamos a visitar muy a menudo, nosotros no vivíamos en esa casa, pero visitábamos frecuentemente cuando nos daban vacaciones. Me acuerdo que en esa casa uno entraba y había como un corredor, tenía flores rosadas al lado y lado. En ese corredor como que solíamos reunirnos cuando daba la ocasión, ya fuera de noche, de día, en todo momento estábamos en ese sector de la casa. Me acuerdo que mis abuelos tenían una perrita que se llamaba Daisy, lamentablemente pues ya no está viva. Pues me acuerdo mucho de cómo jugábamos con la perrita, eso, le enseñábamos trucos en esa parte de la casa. Me acuerdo que la casa era muy grande porque pues tengo muchos tíos, en esa casa habían 7 personas. Cuando íbamos a visitarlos éramos ya 10 personas, entonces era chévere como el ambiente en el que estábamos en la casa. Luego de esa casa de Montería nos mudamos a otra casa en Bogotá ya cuando tenía unos 10 años. En esa casa me acuerdo que tenía una pecera y ahí pues habían 2 pececitos que se murieron, creo que al tiempo, porque no les dábamos de comer bien. Yo era muy pequeño, entonces como que no sabía cómo en qué horario se les tocaba darle comida y pues no teníamos empleada ni nada, entonces ahí todo mal. Y ya luego nos mudamos a un apartamento más grande. Era muy divertido ese apartamento porque como que todos los vecinos eran mi propia familia. Ahí se mudaron todos mis abuelos, mis tíos. Entonces nos daba la oportunidad de jugar pues cuando salíamos del colegio, cuando salíamos de nuestras clases y ahí nos poníamos a jugar voleibol, nos poníamos a jugar escondidas. Eso nos escondíamos en los parqueaderos. Era muy divertido. Y ya actualmente vivo en una casa más grande. Solo vivo con mis papás y con mis hermanos ¿Y el y perro? con mi perro. Esa sí es una casa bastante grande, tiene una sala en la que caben unas 20 personas, el comedor es de mármol. Esa es la casa que pues ahorita más disfruto. Y ¿Tienes algún recuerdo importante en esta casa? pues tengo un recuerdo que es cuando empezamos a remodelar la casa. Mi tío es arquitecto, como que él mismo la remodeló. Entonces me acuerdo que hubieron meses largos de obra adentro de la casa en las que nos tocaba compartir nuestra vida con obreros, bueno, todo este tipo de personas. Me acuerdo que antes no había esa sala que hoy conocemos hoy en día y nos poníamos a hacer casas con los cojines de la anterior sala. Ahí pues nos refugiábamos con las sábanas, con pues como no había nada como puesto en el lugar, eso como que nos divertíamos ahí con lo que había. Y ya eso es lo que me acuerdo de mi casa. ¿Tienes algún recuerdo de alguna actividad que te ha gustado hacer en tus anteriores casas? Pues me hiciste recordar que yo también hacía lo mismo con los cojines en mi casa actual. Mis muebles son como de madera. Tenemos como un sofá de 2 puestos y como 2 poltronas. Pero pues los cojines se les pueden quitar y pues queda como solo la estructura de madera. Entonces con mi hermano desarmábamos todos los cojines, dejábamos como la sala sin nada y pues como que corríamos todo y hacíamos también como un fuerte con esos cojines y como que parábamos los cojines y poníamos todo como encima con sábanas y nos metíamos ahí, pues se había divertido. Bueno, pues ya como de los recuerdos que yo tengo en casas, pues yo siempre he vivido en la sabana de Bogotá. Primero viví en Facatativá. Esa casa me acuerdo que era, no era un conjunto, sino que era como un vecindario de casas. Frente a la mía había como un parque que olía mal. La puerta era como metálica y como con vidrios verticales largos y rectangulares. Y algo que recuerdo mucho de esa casa es que yo tenía mi alcoba de juguetes antes de que llegara mi hermano y ahí tenía como todos un montón de peluches que rodeaban toda la habitación, tenía como un pianito de juguete, no sé si ya mencioné que el piso era de alfombra y pues el cielo raso, eso lo había pintado mi tío, que me pintó como unas nubes blancas con un cielo azul y se veía muy muy bonito. Pues luego nos fuimos a vivir a Mosquera, pero pues esa casa tuvieron que remodelarla y pues mientras la estaban remodelando vivimos en un conjunto muy pequeño de casas en Madrid. Esa casa era muy pequeña en planta, pero tenía 3 pisos. Entonces realmente era muy ajustada y desde las escaleras uno alcanzaba a ver cómo asomarse al primer piso. Pero el problema era pues que las paredes, el cielo raso, como el techo, todo estaba pintado con pintura, sí que tienen como punticas y que si
pasas al lado, te raspas y si como que levantas la cabeza te pegas duro y te chuzan, te chuza la pintura y pues eso me pasaba mucho en esa casa. Y ya en mi casa actual, esa la remodelamos y me acuerdo que tuvimos que quitar como una madera que estaba mala, como en el hall que distribuye todas las habitaciones en el segundo piso. Cuando el cemento estaba fresco, mi gato hizo todo, entonces eso está lleno de huellas de mi gato, pero igual le pusimos madera encima. Debieron dejar las patitas de gato Ah, no, ahí. las dejamos, o sea, están ahí. Ah, bueno. Yo cuando me mude me quiero llevar un pedazo de concreto con la huella de mi gato. Ah, y pues otra cosa que me hiciste recordar es que cuando remodelamos la casa, como que la entrada tiene un patio donde en teoría se guarda el carro y que el piso es como de porcelana. Y eso tiene como un nivel más, que es de madera, y ahí ya empieza como toda la zona social de la sala, la escalera, la cocina. Y pues eso antes estaba como encerrado entre muros y uno accedía como por una puerta a la sala, pero quitamos todos esos muros. Rompimos como toda esa pared, entonces ahora la casa se ve mucho más amplia de lo que antes se veía. Y pues eso es como una gran diferencia de lo que era antes esa casa y ahorita. Y Sara, ¿tienes algún recuerdo bonito de alguna casa? Yo creo que la casa de mi abuelita, porque en la casa de mi abuelita yo viví como hasta los 8 años y mis primos y yo nos reuníamos siempre, éramos del mismo jardín y quedaba como a la esquina de la casa de mi abuelita y siempre después del jardín estábamos en la casa de mi abuelita y nos subíamos a los techos, jugábamos con los perritos de mi abuelita. eh, Era muy bonito todo eso. Además, las navidades y los cumpleaños siempre se han celebrado en la casa de mi abuelita. Entonces, como un espacio de reunión y que sé que siempre que voy a ir voy a encontrar como a alguien de la familia, porque siempre llegan sin preguntar. Entonces solamente uno llega y sabe que puede encontrar a mis primos, mi tío o alguien así. Creo que algo que me da como nostalgia, me gusta mucho, es las navidades. Al otro día de la Navidad siempre nos quedamos y el olor como a huevitos y a chocolate y arepitas me parece increíble. Me da como ganas de seguir viviendo ahí, porque es que es muy lindo. ¿Tienes alguna experiencia en alguna casa? Pues sí, la verdad es que yo he vivido toda mi vida en la misma casa, porque yo con mis abuelitos, con mis papás y con mi hermano. Entonces, pues realmente todos los recuerdos que tengo han sido de toda mi vida. Pero yo me puse a pensar y en realidad lo relaciono con un libro que leí de pequeña, que es este, de Cristina Zanahoria, que pues sí, en realidad es un cuento muy sencillo de una muñeca que perdía la nariz. Ella tenía un don del olfato y ella podía oler los recuerdos, oler las cosas muy específicamente. No sé, el olor a cadenario era el olor de una rosa, o el olor de dentunio era el olor de las cuerdas de una guitarra. El femúrico era el olor a la oscuridad. Entonces, aunque yo no creo que tenga el don del olfato, hay partes de mi casa o partes de, digamos, la casa de mi madrina que eran Chiquinquirá, que tenía, digamos, eucaliptos y oler el eucalipto me recuerda a ese lugar. O, digamos, en mi casa el olor del chocolate, como tú decías, me recuerda a mis abuelitos en la cocina, también como el olor como a las cosas de Navidad. Yo no sé si ustedes sienten que las cosas de Navidad huelen a algo. Como a tierra, así. Aguardado. Pero en mi casa, como es la casa de mis abuelitos, todas las reuniones familiares son ahí. Entonces siempre el 7 de diciembre, que es el cumpleaños de mi hermano, o en Navidad, o los cumpleaños, grados, todo pasa en mi casa. Y son 40, 50 personas reunidas en mi casa. Entonces, digamos que eso me trae mucho recuerdo. O también sonidos muy específicos, como hay partes, como el segundo piso, que se escucha como que yo sé cuando alguien pasa de un cuarto a otro, porque ya sé cómo pisan. Wow. Entonces, estaba pensando más de ese modo, como con los sentidos he intentado perseguir mi casa desde pequeña o cómo me recuerda a eso. Bueno, estas dos casas han sido grandes. La de Chiquinquirá, una finca con muchas hectáreas y habían perros y habían gallinas y bueno, un montón de, habían caballos. Me acuerdo mucho que en la mitad de la casa había un jardín y era muy bonito pasar y que entrara la luz, pero hace poco lo remodelaron, le hicieron como una casita normal por dentro y creo que perdió un poquito su estilo y su magia. ¿Y tú? ¿Cuál es la casa que más te ha marcado? ¿Qué más me ha marcado? Oh, qué buena pregunta, la verdad. Pues ninguna casa me ha marcado así fuertemente, pero recuerdos agradables, nostálgicos. De pequeño creo que tengo. Yo también intenté hacer un refugio de almohadas, pero no eran almohadas. Yo no sé por qué tenía la idea de que si yo doblaba el papel,
lo engrapaba y engrapaba muchos papeles. Podía hacer un fuerte de papel. Obviamente no funcionó porque no había ni papel ni grapas suficientes para... Toda la sala. Sí, pero eso lo recuerdo mucho la casa de mi abuela en Sogamoso, porque llegué en Sogamoso. Y creo que lo que más recuerdo de ahí era que yo cuando iba con mi mamá, ella se quedaba cocinando con mi abuelita, hablando, echando chismes, lo que sea. Y yo pues no era bueno para eso, entonces yo me iba a las escaleras y ponía las colchonetas en todas las escaleras y me deslizaba con otra colchoneta porque creo que en ese momento no había internet, la verdad. Entonces, yo creo que eso es lo que más recuerdo ¿No porque te estrellaste? me caí re duro y me pegué re duro. Pero como tú cogías un colchón y te lanzabas por las Nunca le escaleras, Sí, sí, sí. yo lo hice con un perro. Te lanzaste sobre un perro. Yo solo me caí por las escaleras como 3 veces. Sí, yo también me caía por las escaleras. Arquitectura. Yo creo que eso es lo que más recuerdo de la casa de mi abuela. Y la otra cosa que recuerdo, porque ella tiene la finca, esa sí fue como, entre comillas, autoconstruida, porque ella no sabía que existían los arquitectos en esa época. Entonces ella llamó a un maestro de obra y le dijo, yo quiero una casa acá, y aquí quiero mi cocina, aquí quiero mi habitación, y que sea 2 pisos. Y pues el tipo arregló, solucionó. Los espacios no están bien dimensionados, pero se puede vivir súper bien. Oye, me hiciste acordar que la casa de mi madrina en Chiquinquirá también la construyeron ellos y es como en piedra y en madera de roble y es, o sea, está muy bonita para ser como... Mis abuelitos también. O sea, mi abuelito fue el que estuvo en toda la obra. Guau. Tal vez nuestra carrera no nos necesita. Pues bueno, para que vean que sin arquitectos también se puede vivir. ¿Cuál es la enseñanza? Yo creo que lo que más recuerdo de esa casa es que como los espacios eran flexibles, se podían adecuar a muchas cosas. A veces era una habitación, a veces era una sala, a veces era un comedor. Bueno, lo importante es que cuando no había nada que hacer, yo decía, voy a llevar el Wii. Y toda la noche jugábamos todos Wii. Mario Galaxy. No lo olvido para nada. Y ya, el poder de un espacio flexible. Gracias por ver. Nos vemos dentro de 15 días.